hacer cortes con un plano sobre un cono circular recto. Pero al hacer esos cortes sobre uno o dos conos existentes, tenemos unos casos que no nos generan curvas y esos se los conoce como cónicas degeneradas. Y los tenemos en estos tres casos. El primero, este caso, ver que el plano precisamente corta en el vértice superior del cono. En la punta del cono está cortando el plano y al hacer ese corte, lo único que el plano nos muestra del cono es su vértice, es decir, un simple punto. Entonces aquí no se genera una curva, sino simplemente se genera un punto. En el segundo caso vemos que preciso el plano está cortando las generatrices del cono. En ese caso lo que el plano nos muestra es una línea recta, formada por dos generatrices de los dos conos. Y en el último caso, un plano que es perpendicular a la base de los conos y que pasa por el vértice, en ese caso no nos generaría una curva, sino lo que se ve sobre el plano, que es una especie de X formada por dos rectas que al igual también están formadas por las generatrices de los conos. Entonces, en estos casos especiales, donde no se forman un punto, una recta o dos rectas son las que llaman cónicas degeneradas. Entonces resulta que cada una de esas cuatro cónicas que dijimos anteriormente viene una ecuación general que resulta de las secciones cónicas que estábamos viendo con un poco de geometría. Cuando esas secciones cónicas se pasan al plano cartesiano y además son capaces de ser representadas de una forma algebraica, y aquí estaríamos hablando ya de geometría analítica. Entonces, si esas secciones cónicas pueden ser representadas de forma algebraica, nosotros podemos analizar de cierta manera esas secciones cónicas a través de su representación algebraica, es decir, a partir de sus ecuaciones. Entonces va a existir una ecuación general cónica y esa ecuación es la que tenemos aquí, que es la primera. A pesar de que se ve una ecuación ya un poco compleja, lo importante es empezar a entenderlo para que se nos vaya facilitando a medida que trabajamos todas las secciones cónicas. Entonces resulta que esta ecuación es general para todas las cónicas, incluyendo esas formas degeneradas de las que les había explicado anteriormente. Y en esa fórmula podemos reconocer si nuestra ecuación es degenerada y es porque existe el valor bxy. Si el valor existe, es decir, si b es diferente de 0, llámese 2, 3, 3 cuartos, cualquiera diferente de 0, entonces podemos afirmar que nuestra cónica es una cónica degenerada. Pero me voy a centrar más en las secciones cónicas. En esta va a ser la ecuación general de una cónica, bien que es muy parecida a la de arriba, que es la de aquí. Y aquí ya no tiene el valor de bxy, que sí es propio de las cónicas degeneradas. Entonces, esta va a ser 0 esta va a ser la ecuación general para las cónicas, siempre y cuando A y C no vayan a ser igual a 0 al mismo tiempo. No pueden tomar ambos el valor de 0. Ahora vamos a aprender a reconocer una ecuación general cuando corresponde a una parábola, a una elipse, a una circunferencia o a una hipérbola, que serían los siguientes cuatro casos. En el primero nos muestra una ecuación general donde va a ser una parábola. Si A o C es igual a 0, anteriormente yo les había dicho que al mismo tiempo no podrían ser 0, porque no va a aparecer ni x al cuadrado ni y al cuadrado. Pero en el caso de que una de las dos sea 0 o solo aparezca x al cuadrado o aparezca y al cuadrado en uno de los dos, podemos decir que es una parábola. En el segundo y tercer caso, es para saber si es una elipse o si es una circunferencia. Entonces, si el valor de A es del mismo valor de C,
teniendo el mismo valor que acompaña a x al cuadrado y que acompaña y al cuadrado, decimos que es una circunferencia. Pero si en el mismo caso los números tienen el mismo signo, pero no son la misma cantidad, digamos, por ejemplo, a es igual a 2 y c es igual a 5, o 3 y 4, o 5 y 6. Ambos tienen el mismo signo, pero no son el mismo número. Entonces decimos que en este caso es una elipse. Si miramos si los números son iguales con todo y el signo es una circunferencia. Los números que acompañan a x al cuadrado y y al cuadrado, pero si tienen el mismo signo y no son el mismo número, decimos que es una elipse. Y en el tercer caso, en el cuarto caso, tenemos el de una hipérbola. Cuando nuestra ecuación general es una hipérbola, si a y c tienen signos contrarios, es decir, no importa que la cantidad sea a o qué cantidad sea c, si tienen signos contrarios, ya podemos afirmar que corresponde a una hipérbola. A continuación, mi compañero. Gracias. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Bueno, yo les voy a dar lo que es diagonalización de matrices. El siguiente, por favor. Ya, primero un poco de teoría, que es que una matriz diagonal es aquella que en la diagonal principal, la que tenemos 2 y 5, tenemos elementos distintos de 0, pero fuera de esta diagonal principal, esos elementos necesariamente son 0. Siguiente. Ya, entonces vamos a diagonalizar esta matriz. Como pueden ver, la matriz A, 3 menos 1 menos 2, 4. Una matriz A de n por n es diagonalizable si es semejante a una matriz diagonal. Es decir, si se puede escribir A igual P de P a la inversa, o sea, lo menos 1. Donde D es una matriz diagonal n por n. Siguiente. Ya. Pasos para diagonalizar una matriz, que los separé en 4. 1, que son calcular los valores propios. 2, calcular los vectores propios asociados. 3, formar las matrices P y D. Y por último, 4, calcular la matriz P inversa. Siguiente. Ahorita vamos a ver lo que es calcular los valores propios, resolviendo esta ecuación, que es determinante, determinante, paréntesis A menos lambda I, esto igual a 0. Aquí a la izquierda podemos ver que aquí está la matriz, la anterior, 3 menos 1 menos 2, 4. Entonces solamente reemplazamos en la diagonal principal, la que es 3 y 4, reemplazamos menos lambda. Entonces sería 3 menos lambda, 4 menos lambda, y lo demás normal, en lo que es menos 1 y menos 2. Entonces esto multiplicando sería 3 menos lambda por 4 menos lambda, menos, por la fórmula, menos 2 por menos 1. Entonces, haciendo la respectiva multiplicación, quedaría 12 menos 3 lambda más 4 lambda más lambda al cuadrado menos 2. Le hacemos el menos 3 lambda más 4 lambda, como está abajo, y quedaría 12 menos 7 lambda más lambda al cuadrado menos 2. Y en el último paso, bueno, no último, pero lo que se ven aquí en la diapositiva, solamente lo ordenamos. El lambda al cuadrado menos 7 lambda más 10. Y aquí factorizamos. Siguiente. Entonces quedaría lambda menos 2 y lambda menos 5. Esto es igual a 0. Ya entonces, como primer paso, sacamos los valores propios, que en lambda 1 sería 2 y en lambda 2 sería 5. Ya, vamos al paso número 2, que sería calcular los vectores propios asociados. Entonces, aquí resolvemos esta ecuación homogénea, que solamente le sustituimos el lambda 1 por el 2. Como, más o menos como el anterior paso, pero en vez del lambda solo es del 2. Entonces sería 3 en la diagonal principal, 3 menos 2, 4 menos 2. Lo demás dejemos tal cual. Esto es igual a A por B, las matrices, que esto es 0, 0. Hacemos la respectiva resta, que sería en las diagonales principales 1 y 2. El resto dejamos, que es menos 1 y menos 2. Entonces, como de aquí podemos ver que son dos ecuaciones, pero en realidad solo es una, porque la de abajo sería como multiplicar al menos 2. Entonces,
Aquí solamente le hacemos el 1 por A, o sea, la multiplicación de matriz es 1 por A menos 1 por B, que esto es igual a 0, y le pasamos el B al otro lado, positivo, A es igual a B. El siguiente, por favor. Ya, entonces, si aquí le ponemos un valor que sea que B es igual a 1, entonces A es igual a 1. Y aquí tenemos ya el vector propio asociado, que el primer vector sería 1 y 1, como podemos ver del A y del B. Pero, ojo, del lambda 1, que es igual a 2. Ya, siguiente. Y lo mismo, realizamos el mismo procedimiento para lambda 2, que es igual a 5. Siguiente. Igual solamente reemplazamos 3 menos 5, 4 menos 5 en la diagonal principal. Lo demás dejamos igual como está. Realizamos la resta, 3 menos 5 menos 2 y 4 menos 5 menos 1. Entonces aquí como pueden ver que es las mismas o sea, ecuaciones, entonces solamente cogemos el menos 2 por A menos 2A, menos 1 por B menos B, esto es igual a 0. Y aquí le pasamos el 2 al otro lado dividiendo, el B positivo, quedaría A es igual a menos 1, menos 1 medio por B. Aquí le podríamos, como la anterior, poner B es igual a 1, pero para quitar la fracción ponemos B es igual a 2. Así quitamos la fracción, que quedaría A es igual a menos 1. Siguiente. Y ya tenemos el segundo vector propio asociado, que es menos 1 y 2, del lambda 2, que es igual a 5. Ya, siguiente. Ya, ahora vamos al tercer paso, que es formar las matrices P y D, que esto solamente copiamos del vector 1 que sacamos anteriormente, el vector 1 y el vector 2. Copiamos así como está, pero eso sí, respetar mucho el orden del valor propio con su vector propio. Entonces solo copiamos 1 y 1 y menos 1 con 2. Listo, siguiente. Ya, entonces acá tenemos los valores propios que ponemos del 2 y del 5, ponemos en su diagonalización, que esto sería sacar el D. Antes sacamos el P, ahora es el D, y ponemos la diagonal principal, el 2 y el 5, y afuera el 0 y 0. Siguiente. Ya, por último, calcular la matriz inversa. Como en este caso es 2 por 2, solamente aplicamos esta fórmula, que es, como pueden ver, 1 sobre AD, que sería multiplicar el AD menos el BC, y después cambiar el AD por, no, ¿cómo es? Cambiar el orden de las determinantes principales y lo que está afuera, cambiar de signo. Siguiente. Listo, entonces, con la fórmula arriba, ya reemplazada con lo que teníamos, quedaría haciendo la respectiva multiplicación abajo, quedaría 1/3 y la matriz que está al lado. Eso quedaría la inversa. Siguiente. Entonces ya listo, ya tenemos lo que es la diagonalización. A es igual a P de P, bueno, la inversa, que como pueden ver es la recolección de todos los pasos que hicimos, que es la P, 1, menos 1, 1 y 2. La D, que es la diagonalización, que es 2 y 5, afuera los ceros, y la P inversa. Entonces, si es que ya queremos, ¿cómo es resolver esto? Multiplicamos la P inversa por D y este resultado por P, que nos daría, como está abajo, 3 menos 1, menos 2 y 4. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Una cosita ahí, una duda ahí. Hasta ahí, ¿qué diferencia tenemos con la diagonalización de cualquier otra matriz? Porque realmente lo que ha hecho es el procedimiento de diagonalizar una matriz, independientemente si es simétrica o no simétrica. ¿Cuál es la característica de diagonalizar una matriz simétrica? ¿Cuál es la diferencia que hay con diagonalizar cualquier otra matriz?
que en el, o sea, que afuera es 0 y 0 y que en el, ¿cómo es? En el, o sea, en el centro, en el, ay, se me olvidó este. Espera. O sea, más que todo, en este caso podemos, sería más fácil en un ejemplo hipotético que nos piden elevar la diagonal. Entonces, como ya tenemos P de P y ya no es necesario hacer más pasos porque ya, o sea, ya nos ahorramos eso. Y al momento de elevarlo, pues hacemos directo la diagonal. No, no, no se me salta. Más bien tiene que ver con el resultado. A ver, revise, investigue y luego nos comenta. ¿Quién sigue? Yo, yo les voy a hablar sobre las aplicaciones de las superficies cuádricas, en el caso del elipsoide. Geométricamente hablando, podemos considerar a la elipsoide como una superficie curva cerrada, es decir, como una circunferencia o elipse, pero vista desde un plano tridimensional. La proyección que nos da son a través de sus tres planos en el sistema de X, Y y Z. Son figuras geométricas elípticas, prácticamente originadas por planos cartesianos. La vista y la configuración geométrica del elipsoide se consigue mediante la deformación de la esfera, mediante un proceso de transformación en el que se consigue enlazar sus tres diámetros ortogonales. Pásale al cuadro. El elipsoide también posee un eje mayor y un eje menor. Claro, y es de suponerse esta característica, ya que el elipsoide deriva del entrecruzamiento de tres elipses en los planos XY, XZ y EZ, con lo cual tiene un eje mayor y un eje menor. Se puede considerar su giro alrededor de uno de sus ejes en el sistema tridimensional. Si esto ocurre, se origina un elipsoide en revolución, lo que mejor se conoce como esferoide, como podemos ver en la segunda imagen. Pásale pues. La ecuación de la elipse es x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado es igual a 1. Esa sería la ecuación de la elipse. Por lo cual, como está formado por las tres elipses, suponiendo que x es igual a 0, nos daría la primera ecuación, que y cuadrado sobre b cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado es igual a 1. Y así haríamos en y, que igual a 0, nos saldría la segunda ecuación. Y cuando hacemos con z igual a 0, ya nos saldría la tercera ecuación que vemos ahí. Y eso sería para poder sacar lo que está formado la elipsoide con el entrecruzamiento de las tres elipses. Eso sería todo. Gracias. Puedes dejarle de compartir para compartir eso, gracias. Ya les comparto, profe. Ya se está viendo, disculpe. Sí, se está viendo. Sí, ya ver, entonces yo voy a darles un poco un resumen sobre todo lo que acabamos de exponer mis compañeros y yo. A ver, entonces, primero tenemos esto que es una congruencia semejanza, que es lo que nos había pedido de la forma P a la menos 1, A por P, que es igual a D. Entonces, para hacer para esta congruencia podemos usar el método de Gram-Schmidt, que como habíamos visto anteriormente es un método que se ocupa para la proyección de vectores sobre otros. Entonces, aquí tenemos estas definiciones que dice que A y B son congruentes semejantes si A, que es igual a P transpuesta por B por P,
y P transpuesta es igual a P a la menos 1 por A por P, entonces esto se le llama una matriz ortogonal o una semejanza ortogonal. A ver, con respecto al tema de las cónicas, podemos ver estas secciones aquí dibujadas, que son la circunferencia, la elipse, la parábola y la hipérbola, que en este gráfico de aquí se pueden observar mejor en cómo quedaría al hacer los cortes con las paralelas. En el caso de aquí de la hipérbola, tenemos que agregar un cono en la parte de arriba para que corte también con ese, porque si podemos observar, si hacemos dos conos, uno encima de otro, la única que nos va a cortar en los dos va a ser esta de la hipérbola, que es una paralela al plano. Aquí tenemos, en cambio, las ecuaciones generales de las cónicas, que es lo que mi compañero ya explicó. Esta es la ecuación general para todas, donde A, B, C, D y F son constantes. En este caso, puede que para algunas ocasiones, como las que vimos aquí, esta ecuación general tenga algunas variaciones. Aquí podemos ver algunas propiedades que tiene esta ecuación general. Es que si b cuadrado menos 4c, que esto es el discriminante de la fórmula general, es menor que 0, si una cónica llegara a existir, esta puede ser un círculo o una elipse. En el siguiente caso, si b cuadrado menos 4c es igual a 0, si una cónica llegara a existir, esta sería una parábola. Y en el caso de que b cuadrado menos 4ac es mayor a 0, si una cónica llegara a existir, esta sería una hipérbola. En el caso de las cuádricas, podemos ver aquí un ejemplo en la vida real de este tema, que en sí son secciones cónicas llevadas a 3 dimensiones. Como estuvimos estudiando en análisis 2, son sólidos de revolución, que ahí podemos sacar su área y volumen ahí se me fue con las integrales. Entonces, podemos notar aquí que tiene sus ejes respectivamente cada figura y que si esto lo llevamos a un plano 2D, nos va a dar dichas secciones cónicas, estas que tenemos aquí. Entonces, aquí también podemos agregar otras que son las que nos da la naturaleza misma. Entonces, cada uno igual tiene su propio eje y gira y está en torno a una sección cónica. Entonces, Ige, no sé si pudiera compartirle un video sobre el canal que nos recomendó usted de álgebra lineal para todos, que me ayudó a entender un poco la diagonalización. Claro que sí. Ya, a ver, permítame. Con seguridad ahí nos van a hablar sobre lo que estamos preguntando, señor Saltos. Pon atención. Creo que se está viendo ahí. Sí, Una transformación lineal es aquella que deforma el espacio, en este caso, vamos a trabajar con un plano, de la siguiente forma. Por ejemplo, podemos aplicar una transformación lineal que haga esto. ¿Qué ha pasado? Bueno, los cuadrados negros que podíamos ver originalmente han sido estirados en una y otra dirección, contraídos, ¿bien? Incluso han sufrido una traslación. Lo importante de esta transformación lineal es que el origen no ha sido trasladado, permanece fijo. A su vez, las líneas continúan siendo paralelas y entender lo que le pasa a todo el plano R2, sin necesidad de hacerlo muy complejo. Pero no solo debo tomar estos, puedo tomar lo que yo quiera. Y eso será un representante que a mí me permitirá entender qué sucede cuando aplico esta transformación lineal. Por ejemplo, podría aplicar esta transformación lineal al círculo de radio 1, o radio 2, o radio 3, lo que yo quiera. Vamos a tomar el de radio 1. Fijémonos que cuando aplico una transformación lineal, lo que le pasa a sus cuadrados también se ve reflejado en el círculo. No importa lo que yo haga, puedo observarlo perfectamente al observar el círculo. A ver, aquí una cosa que noté es que al realizar estas transformaciones lineales, como podemos ver, el círculo que no está entrecortado nos forma una sección cónica, depende a los valores que tenga en su ecuación x y y, el valor que tiene x y y. Por lo que podemos olvidarnos ahora de estas rectas y observar
solo el círculo. Fíjense que de esta forma la pantalla luce mucho más limpia. Pero, la verdad que para más detalle y entender bien lo que sucede, estaría muy bueno que agreguemos algunos elementos adicionales. Por ejemplo, estos vectores de aquí. De esa forma es más claro qué sucede cuando yo hago una transformación lineal. Podemos ver que muchos aumentan su tamaño, otros lo disminuyen, y bueno, todos tienen en común que, si se fijan, su dirección cambia luego de la transformación lineal. Absolutamente todas estas que están marcadas cambian de dirección. La pregunta es entonces, ¿hay alguna dirección que permanezca invariable luego de la transformación lineal? En este caso en concreto, la respuesta a esa pregunta es que sí. Y son estas dos direcciones de aquí, la azul y la naranja. Las direcciones definidas por estos dos vectores se llaman autoespacios. Y estos dos vectores son vectores propios o autovectores. Fíjense que cuando aplico una transformación lineal, ambos vectores sufren una transformación lineal. En este caso el naranja aumenta de tamaño y cambia el sentido, y el azul mantiene el sentido y disminuye su tamaño. Pero mantienen su dirección. Entonces, sin importar cómo juegue con los parámetros, o la forma en que construí esto, estos dos de aquí mantendrán su dirección. Para entender un poquito más de este tema, debemos recordar que una transformación lineal se puede escribir a partir de una matriz. En este caso, cuando no hago nada, está la matriz identidad. Y a medida que empiezo a hacer cambios, esta matriz, bueno, empieza a mostrar algunos cambios también. ¿Qué significa esta matriz? ¿Cómo está construida? Bueno, está construida a partir de lo que le pasa a los elementos de la base canónica. El vector 1, 0 en verde y el vector 0, 1 en rojo. Fíjense que cuando aplico esta transformación lineal puntual, el vector verde termina en la posición 1.2, 0.2, que es la primera columna de esta matriz. Y el rojo termina en la posición menos 0.6, 0.4, que es la segunda columna de esta matriz. De esa forma, esta matriz describe qué le pasa a todo el espacio a partir de saber lo que le pasa a estos dos vectores en particular. Y eso sucede por las propiedades de la transformación lineal, que me permite conocer dónde está el transformado de cualquiera a partir de conocer los transformados de una base del conjunto de partidas, es decir, una base de R2. Y es muy usual utilizar como base de R2 esta base canónica. Pero no es la única. ¿Qué pasa si en vez de utilizar esta base, utilizo la base que estudiamos anteriormente? Esta base que no cambia su dirección. Si tomamos en cambio estos dos vectores que mencionábamos, observamos que sus transformados se pueden obtener simplemente a partir de ellos mismos. El transformado del primer vector es 0.4 el mismo, es decir, simplemente se ha achicado. Y el transformado del segundo vector es 1.3 veces el mismo. De esa forma, es muy fácil construir la matriz con estos elementos. Porque podemos decir que el transformado del primer vector es 0.4 el mismo más 0 veces el segundo vector, que es la primera columna de la matriz. Y el transformado del segundo es 0 veces el primero más 1.3 veces el segundo, que son los elementos de la segunda columna de la matriz. Y de esa forma tenemos otra matriz, asociada en otra base, no la canónica, sino una base compuesta por estos autovectores. ¿Qué son entonces los autovalores? Bueno, los autovalores son estos escalares que están afectando el tamaño de los vectores, de los autovectores, luego de la transformación lineal. 0.4 es el autovalor asociado al vector B1, 1.3 es el autovalor asociado al autovector B2. De esta forma, observamos que es muy útil escoger una base de autovectores para describir transformaciones lineales, porque la matriz queda mucho más sencilla. Por ejemplo, si yo quiero buscar la potencia de una matriz diagonal, es muchísimo más sencillo que para una matriz que no es diagonal, aunque esa no es la única ventaja. Mi objetivo simplemente con esta clase era que vean qué había detrás de la búsqueda. Listo, profe. Aquí cuando se refiere a autovalores y autovectores, cabe recalcar que es en nuestro lenguaje, como estamos estudiando nosotros, los valores propios y los vectores propios. Y con eso sería todo por parte de nosotros, profe. Muchas gracias. Falto yo, ingeniero, ¿puedo exponer? Claro, señor Salto. Ya le... Sí, dame un segundito. Señor Salto, ¿se encontró?
O sea, Inge, del video que acaba mi compañero de No, presentar. no topó el tema. No topó el Ajá, tema. no. Pero de ahí, o sea, la verdad no, Inge, no es, o sea, estoy buscando. Después que exponga mi compañero le digo, sí, Inge. Recuerde, lo que buscamos es que, ¿cuál es el resultado o por qué una matriz singular? ¿Por qué es tan especial una matriz singular? Y el diagonalizar una matriz mm, simétrica, ¿no? ¿Cuál es la idea? ¿Por qué tomamos una matriz simétrica? A ver, señor Celis, Yo le voy a explicar eso en mi exposición. ok, veamos si topa. Listo. Vamos a hablar de la diagonalización ortogonal de matrices simétricas. Ya, supongamos que A es una matriz de origen n por n. Entonces, la matriz A, que vendría esta que está aquí, la flechita, la matriz A es diagonalizable ortogonalmente si podemos encontrar una matriz diagonal y una matriz ortogonal Q, que vendrían a ser la letra D y la letra Q. Y una matriz Q, tal que A sea igual a Q por D por Q a la menos 1. Y si hablamos de una matriz ortogonal inversa, esta sería igual a Q transpuesta. Por tanto, A sería igual a Q por D por Q transpuesta. Y por este teorema, una matriz A es diagonalizable ortogonalmente si y solo si A es igual a su transpuesta. Entonces sería que A sería simétrica. Por tanto, igualamos A transpuesta a ambos lados, utilizamos las operaciones y al final demostramos que A transpuesta va a ser igual a A. Por tanto, A vendría a ser simétrica. Aquí tenemos un ejercicio que podemos diagonalizar ortogonalmente, que sería con una matriz A que es simétrica. Como primer paso sería el mismo paso de encontrar los valores propios, que serían lambdas. Esos lambdas, voy a pasarme el procedimiento, solamente voy a decirlos cómo saqué los valores de lambda. Los valores de lambda serían 1, que serían valores propios, y lambda 7. Para segundo paso, encontramos los espacios, los vectores propios que vienen asociados de los lambda. Para cada lambda vamos a encontrar vectores propios. Eso quiere decir que el lambda 1 nos genera el espacio en donde tenemos dos vectores propios. Y lambda 7 nos genera un solo vector. Ya, aquí vamos a hacer énfasis porque se parece mucho a la diagonalización de las matrices simétricas ortogonales, se parece mucho a las que son a la diagonalización de matrices normales. Ya, hasta aquí. El tercer paso sería que como encontramos cada vector lambda igual a 1, nos formó dos vectores. Estos dos vectores tenemos que hacer que sean ortogonales. Por tanto, su producto punto debería darnos 0. Aquí, en el espacio generado por lambda 1, el producto punto de los dos vectores no nos genera el 0. Por lo tanto, vamos a utilizar el teorema de Gram-Schmidt. Utilizando todo el proceso del teorema del Gram-Schmidt, ya tenemos los dos vectores que fueron generados por el lambda 1, que ya son ortogonales entre sí. Tenemos al vector 1, 1, 0, menos 1, y al vector 2, 1 medio menos 1 por 1 medio. Multiplicamos todo eso por 2 y nos vendría a dar ya solo el vector 1, menos 2 y 1. Ya, a este paso... Bueno, a este paso tenemos que encontrar una base ortonormal. Para hacer una base ortonormal solo tenemos que dividir para su norma, la norma de cada uno. Y aquí ya podemos encontrar Q.
Y como ya tenemos Q, ya podemos sacar también la matriz D, que se vería la diagonal, la matriz diagonal, en donde están los vectores de los valores propios sacados por cada uno de los lambda. Y los valores propios van a ir de esta forma. Vendría a ir que el lambda, como lambda genera dos espacios en el espacio 1, por lo tanto, iría en la primera columna y en la segunda columna el número 1. Y el tercero, como genera el tercer espacio, vendría a generar el número 7, que estaría en la columna 3. Y hasta ahí ya tenemos Q, ya tenemos D, y nos falta Q a la menos 1, pero como dijimos hace rato, Q a la menos 1, que sería Q inversa, vendría a ser Q transpuesta. Eso quiere decir que solo tendríamos que transponer esta y ya tendríamos todo para diagonalizar una matriz ortogonalmente. Vamos, ahorita voy a decir el uso de las matrices diagonales ortogonalmente. Se utilizan en las formas cuadráticas, en las llamadas formas cuadráticas. ¿Por qué en las formas cuadráticas? Porque vamos a transformar formas que están elevadas al cuadrado para ser utilizadas en álgebra lineal, para hacer una linealización, y vamos a transformarlas a R. Por lo tanto, nosotros tenemos un vector que va a ser, y este vector va a estar en una dimensión de R a la N, este vector va a estar conformado por X1 hasta X a la N, y va a pertenecer a la dimensión R a la N. Aquí vamos a tener phi, y va a estar en función del vector, x1, x2, hasta x a la n, y aquí es donde tenemos las formas cuadráticas. La fórmula de las formas cuadráticas, en donde vendría a ser que x transpuesta por A, y A es una matriz simétrica ortogonalmente por x, que vendría a ser este mismo vector. ¿Para qué tenemos las formas cuadráticas? Cuando nosotros elevamos a n igual a 2 y n igual a 3, quiere decir que R va a estar en dimensión 2 y tenemos que utilizar la transformación para llegar a linealizar a R. Por lo tanto, X estaría ya en el espacio plano, donde X vendría a ser el vector XY, que va a pertenecer a R2. Esto va a estar en la misma fórmula, ahora solo vamos a utilizar las fórmulas. La fórmula de las formas cuadráticas, que vendría a ser que el vector transpuesto por la matriz simétrica diagonalizable, ortogonal, y por el mismo vector normal. Utilizamos todo esto y de ahí sacamos la fórmula que hace rato mis compañeros sacaron para las ecuaciones que serían las ecuaciones geométricas, analíticas en el plano. De ahí vendrían las cónicas cuando nosotros phi elevadas al vector en función de x, en función del vector les igualamos a 0, sacamos las cónicas. Entonces ya tenemos las fórmulas para sacar todas las ecuaciones que tienen que ver con las ecuaciones, con las cónicas, y estas vendrían a ser las circunferencias, las elipses, las hipérboles, lo que mis compañeros explicaron al principio. También tenemos para N3, que también es importante. De aquí también hacemos todo el proceso. De aquí ya sacamos la fórmula de todas las ecuaciones cuando ya vendría para sacar superficies cuadráticas. Para sacar ya las superficies cuadráticas. Y aquí es donde se formarían las esferas, las elipses, las hiperboloides, los cilindros, etc. Y ya, muchas gracias por... Eso es todo. A ver, señor Santos, ya. Lo que ahorita me encontré es que hacer una matriz simétrica, que el número de filas n, a ver, espera. Ay, caramba. O sea, en una matriz simétrica es una matriz de orden n con el mismo número de filas y columnas, donde su matriz transpuesta es igual a la matriz original.
Así que en otras palabras, la matriz simétrica es una matriz cuadrada y es idéntica a la matriz o sea, después de haber cambiado las filas por las columnas y las columnas por las filas. No, Eso hasta vi ahí me que, está diciendo el concepto de lo que es una matriz simétrica que ya hemos hablado. ajá, o sea, usted decía en la diagonalización, ¿verdad? Así es. Ahí sí no encuentro ejemplo. ¿Podría explicar, por favor? ¿Alguien? ¿Alguien que haya escuchado, leyó, entendió? Porque si no, si se dan cuenta, no tendría sentido el separar el estudio entre diagonalizar una matriz cualquiera y diagonalizar una matriz simétrica. ¿Cuál es el plus? Sí, Inge, dígame. tal vez sea que las matrices simétricas pueden ser diagonalizadas ortogonalmente, ¿Y en español? que ¿Qué es eso? estas al sacar el resultado de los de lambda, los vectores de lambda, se puede ver que el resultado es ortogonal, por lo tanto se puede normalizar, pero esto solo suele suceder en las simétricas. Exactamente lo mismo, exactamente. ¿Sí? Sí, si A es una matriz simétrica, son dos cosas. Nos asegura, si A es una matriz simétrica, por lo tanto es diagonalizable. Primerito. ¿Sí? Primer gran resultado. Porque no toda matriz es diagonalizable. Pero si es que es una matriz simétrica, de cajón es diagonalizable. ¿De acuerdo? Primer resultado. Y luego, a más de que sea diagonalizable, efectivamente es ortogonalmente diagonalizable. Ahora, eso quizás no nos dice mucho. Yo le preguntaba al compañero dice, bueno, en español, ¿qué significa? Lo que nos acaba de decir, ¿sí? Que los vectores propios, recuerdan que la matriz, decir que una matriz es diagonalizable significa que se puede escribir como P a la menos 1 por la A y por P, ¿no? ¿Cierto? Significa que esa matriz P que yo formo, ¿con qué? ¿Con qué formaba esa matriz P? Con los vectores propios asociados a los valores lambda. A los valores, a los lambda, ¿cierto? Que esos vectores, que esa matriz formada por esos vectores propios asociados a los valores propios, son ortogonales. Y por lo tanto la matriz es ortogonal. Y por lo tanto ya no requiero hacer un proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt, sino que directamente. ¿Sí? Aparte de las otras aplicaciones que los compañeros nos han comentado, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, a ver, Sí. listo. Con lo que han dicho los compañeros, y mientras les voy regresando a los grupos, nos vamos a entretener con lo siguiente.
Listo. Van a seleccionar una matriz de cada orden, ¿sí? Por ejemplo, matriz de orden 2x2, matriz de orden 3x3 y matriz de orden 4x4. ¿Sí? Son 3 ejercicios. Ese es uno. Alguien puede elegir, por ejemplo, esta matriz, esta matriz, esta matriz. ¿Sí? Así diferentes. Y diagonalizamos ortogonalmente. ¿Ok? ¿De acuerdo, chicos? Sí. Sí, profe. Listo. Miren que el diagonalizar ortogonalmente significa comprobar, verificar que la matriz P que obtienen es una matriz ortogonal. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo era? P a la menos 1. P por A. No, Pero, ¿P o P a la menos 1? ¿qué? A la menos 1. Era, Como yo lo encontré, primero era P, después A y después P a la menos 1. La... ¿qué para simétricas? ¿O para matriz diagonal? Para cualquiera. Ya que es no igual debería a Q, Q por D por Q a la menos 1. Pero eso es para diagonal, para simétricas. Es la no- es P a la P menos de 1 P a la por menos A y 1. por P, ¿no? P a la menos 1 por A y por P. Ahora, P a la menos 1 por A y por P. Pero en el caso de las matrices simétricas, como estamos diciendo que esta matriz P es ortogonal, ¿qué significa que sea una matriz ortogonal? ¿Recuerdan que en algún momento creo que vimos en el tipo de matrices? Creo que al inicio del curso era. ¿Alguien? Que el producto punto de los vectores nos dé 0. No, algo más sencillo, De algo los- más simple. En términos de matrices, algo más sencillo. Que sean que cada perpendiculares. vector debe estar en perpendicular. No, algo más sencillo en términos de matrices, chicos. ¿Qué significa que sea una matriz ortogonal? Que la matriz inversa coincide con la Que la transpuesta. transpuesta Ah, entonces si P es ortogonal, entonces P a la menos 1 es lo mismo que P a la T. Por lo tanto, D yo podría escribir como P transpuesta por A y por P. ¿Cierto? Sí. En tal razón, tal virtud, mire, ¿qué es más fácil? ¿Lo de verde o lo de negro? Lo de verde. En, Lo de verde. en términos de cálculos.
en términos de cálculos, ¿sí? Entonces, deberé comprobar acá. Eso significa ortogonalizar, ¿cómo es? Perdón, diagonalizar a través de una matriz ortogonal, ¿no? En el caso de una matriz simétrica. ¿Listo? Ese es el gran desarrollo, el gran resultado de la exposición de los compañeros. Bien. Entonces tenemos primero que ver si es ortogonal, ¿no? ¿Perdón? Primero tenemos que ver si es ortogonal para poder diagonalizar de esa manera. No. El momento que tú diagonalizas, se supone que te debería dar esa matriz ortogonal. La manera de verificar es que efectivamente P transpuesto por A y por P te dé la matriz D. ¿Y la matriz D es cuál? La de los valores propios. La diagonal, la matriz diagonal con los valores propios de la diagonal. En lugar de calcular la inversa. ¿Me explico? La diagonal. Ah, la D es la de... Ok. Bien. Tomaron captura, ¿no? Sí. Sí. Señor Cedeño y señor Criollo. ¿Está por acá? Sí, profe, presente. En su grupo estaba ¿quién más? Ya le veo. Éramos ¿Están 4 en seguros? total. No. Señor Celi, ¿en qué grupo estaba? Yo hice individual, la verdad. ¿En qué grupo del aula virtual estaba? Ah, en el 2. En el grupo 2. Entonces está Cedeño, Celi, Criollo. ¿Quién más estaba en este grupo? Era Castillo también, pero no sale en la plataforma. ¿Era quién? ¿Castillo qué? Es que no recuerdo el nombre. Solo recuerdo que era Castillo. Castillo. ¿No? Ya no está con nosotros. Bien, se quedan los tres. Señor Saltos, ¿en qué grupo estaba? Grupo 11. Señor Muñoz, ¿en qué grupo? En el grupo 7.
Y alguien más le escuché, pero no le identifico. Pilataxi. ¿Perdón? Pilataxi. Pilataxi. ¿Y usted qué hizo, señor Pilataxi? Que no le escuché. ¿Qué parte? La aplicación. Me dijo que en qué grupo, perdón. En el 9. Listo. ¿Había alguien más? Yo, Bolaños. ¿Qué hizo usted, señor Bolaños? Fui el que presentó, inició con cónicas. ¿En qué grupo estaba? En el 1. Listo. Gracias. Hasta ahí, ¿no? Señor Muñoz, con usted trabajó Saltos, Bolaños y Pilataxi. Sí, señor Celi. Y el señor Celi hizo aparte. Ajá. Ok, listo. Y están en sus respectivos grupos. Listo, profe, muchas gracias. Muchas gracias, Inge. No, ustedes, cuando quieran trabajar algo hacen. Algo hacen bien. Bien. Inge, Sí. perdón, Inge, se me cayó un momento la red. No sé si es que ya les puso en los grupos. Los que ya expusieron ya. Ah, yo tengo mi exposición, Inge, pero no lo expuse, pero le respondí lo que era de la ortogonalización en las matrices simétricas. Simplemente era para completar algo que mis compañeros ya habían expuesto, pero sí tengo mi diapositiva, que era el ejercicio. Ok, sí veo que tienen 3 ejercicios por hacer, ¿no? Sí, Ya. A ver, le reviso los suyos. Me avisa cuando termine. de acuerdo, Inge.
Lisa, disculpe, una pregunta. Ya, ya. A ver, entonces para este procedimiento, o sea, si tenemos una matriz A y queremos saber si es diagonalizable ortogonalmente, A debe ser igual a, por ejemplo, PD por P traspuesta, ¿no? Y P traspuesta debe ser igual a P a la menos 1. ¿Verdad, no? A ver, primera cosa, si es que es el resultado, si es que P, la matriz de los vectores propios, es ortogonal, debe cumplir la propiedad de que su inversa es igual a la transpuesta. Eso es una cosa. Luego, para diagonalizar cualquier matriz, el procedimiento, el que se había hecho, el que se hace normalmente, ¿cierto? En el caso de una matriz diagonal, perdón, de una matriz simétrica, lo que vamos a ver es que en lugar de escribir P a la menos 1 por A y por P, va a ser P transpuesta por A y por P. Porque P a la menos 1 es P transpuesta. Entonces, tú diagonalizas, encuentras P, encuentras la transpuesta de P, haces el producto y te debe dar la matriz D con los valores propios de la matriz A. Vale, ok, gracias. ¿Ok?
Señor Jaya, ¿qué fue? Sí, jefe, solo terminé la primera, estaba haciendo la 13. A ver, cualquiera. Listo. Déjame tomarle una foto. Ya le mandé, no sé si llegó. Oh. A ver, lo escuchamos. A ver. Lo primero que hice fue, obviamente, para diagonalizarle, restarle lambda en la diagonal principal. Ya sacado eso, en la parte de aquí abajo le resolví, saqué los lambda, que son el 1 y el 3. De ahí reemplacé en la matriz en la que había puesto los lambda y me salieron estos vectores propios de acá. No sé si le puedes, bueno, no sé si se ven. Que el primero me dio que es menos x sub 2 y la segunda me salió que era libre. Y en cambio, reemplazando la 3, me salió que x1 era igual a x2 y la segunda también me salió libre. Entonces, para sacar el punto P, copié los vectores que salieron para 1 y para 3. Comprobé si es que eran ortogonales y sí, porque el punto 2 y el punto 1, sacando el producto punto, me daba 0. Entonces le ortonormalicé, que me da raíz de 2. Los dos me dieron raíz de 2 y le reemplacé en la matriz. O sea, le puse sobre. Y le puse la diagonal, que es 1 y 3, 0, 0. Saqué el P-1, que es igual a la P transpuesta. Y como es una matriz simétrica, pues es lo mismo. Y abajo queda así, ya organizándole. ¿Comprobamos que P a la menos 1 y P transpuesta son iguales? No le comprobé. Le hice directo a P transpuesta. ¿Por qué eso habría que ver? Claro. Si quiere le puedo comprobar. Eso es lo que necesitamos. Perdón. Bien, ¿alguien más que tenga alguno? ¿Alguien que haya comprobado que P a la menos 1 y P transpuesta son los mismos? Y si no se cumple eso, ¿con qué concluimos que no
es ortogonal. O sea, que no, No es que no debe, que no es claro, inicialmente que no es ortogonal, pero eso no debería darse. Si es que es una matriz, recuerden que el teorema nos asegura que si es que es simétrica, es, si es que la con una matriz matriz cuadrada. ¿le escucho? Perdón, no, lo siento, no quería interrumpir. Que si es que, digo, que si que la matriz es simétrica, nos asegura que es diagonalizable, primera cosa. Y no solo eso, sino que además es diagonalizable ortogonalmente. Entonces, no podría no dar. Si no le da, en alguna parte en el proceso está errado. Comprendo. Ya, gracias. ¿Alguno no le dio? Sí, o sea, con una matriz cuadrada 2, que tiene solo 2, 2, 2, que no me dio, o sea, no se cumple que P es igual a la respuesta. Con el 5. También hice, yo también hice el mismo y no dio. No es posible. No es posible. Porque el teorema es para todo. O sea, se estaría echando al traste el teorema. Es que seguro que le faltó allá lo de la ortonormalidad, ¿no? Cuando hayan P, tienen que asegurarse de que sea ortonormal y si no, ortonormalizarla. No, es que no nos pide que hagamos eso, en teoría. Pero es que si solo hayamos P, mm, después yo comprobé y no funciona. Déjame comprobar de nuevo. Ahora, lo que sí puede haber pasado es que los vectores, los valores propios que obtuvieron tienen multiplicidad. ¿Qué valores propios les dio en esa matriz de 12? 0 y 4. No, peor todavía. Si no tienen. ¿Sí escuchó o no, profe? Eso, profe, lo que se la respuesta de U de P debe ser igual a la matriz inversa, ¿verdad? Sí, esa es esa Sí, es la definición. Esa es la definición de matriz ortogonal, ¿no?
Entonces sí se cumple, por ejemplo. Sí, acabo de revisar y sí se cumple. Ok. ¿En qué ejercicio lo probaste? Hola. O sea, en este ejercicio, es el de 2, 2, ¿no? O sea, a ver, tú hayas P, que P sería 1, 1 menos 1, 1, ¿no? Y entonces después multiplicas la por A y por P. Y eso te debería dar la diagonal, pero eso no da la diagonal. Es que en el proceso lo que hizo él fue, por eso le sale raíz de 2, le ortogonalizó. Entonces sí habría que... Porque eso, por eso le salía en la matriz 1 sobre raíz de 2. ¿Cómo era? Acá. Está en el chat. Es menos 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2 y 1 sobre raíz de 2. Es decir, puedes sacar la matriz, puedes sacar la constante raíz de 2 mejor. Sacas la raíz de 2 y te queda menos 1, 1, 1, 1. Esa sería la matriz P. Y esa matriz obviamente es ortogonal porque es idéntica a la transpuesta. Si calculan la inversa de esa matriz, les va a dar exactamente la transpuesta, ¿no? Entonces cuando haremos P, tenemos que asegurarnos de que sea ortogonal, De ¿no? que sea ortogonal, es correcto. Y si no lo es, la transformamos. Ok. Ajá. Vaya, sí, porque estaba rompiendo la cabeza en eso. Ok, eso es correcto. Bien. ¿Tenemos claro, chicos? Sí. Ahora sí. Perfecto. Ok. Ahora sí. Listo. Gracias, chicos. Continuamos la próxima semana, ¿no? Bueno. Gracias. Chao. Inge, ¿solo le presento eso o tengo que presentar algo más? Chuta, bro. Ya nada. Qué verga. Las mismas.